propósito de verdugos, se habla con mucha preocupación al respecto del futuro de las jubilaciones, se habla con mucha preocupación al respecto de lo que pasa con la gestión de IPS desde la instalación de este proceso. ¿Cuál es tu mirada al respecto del Instituto de Previsión Social? Yo creo Lo que es y lo que debería ser. Yo creo que esta es la peor administración de todos los ámbitos en materia de salud. Si nosotros tomamos en consideración la cantidad de recursos que fueron autorizados para fortalecer el sistema de salud, para compra de medicamentos, y vemos la situación en que está hoy, donde el sistema totalmente desabastecido, los médicos no quieren ir a los lugares de atención médica porque como no hay medicamentos, no le pueden dar, entonces directamente no van. Recorro el Paraguay, recorro los departamentos y es prácticamente al unísono, todos dicen nos vamos al centro de salud y no solamente ya no hay medicamentos, no hay médicos. Claro que no hay médicos si el médico no tiene cómo atenderle al paciente. Y en el caso de IPS, que históricamente la institución que tenía más problemas de pago, porque dependía de la recaudación de impuestos, era el Ministerio de Salud, hoy tenemos problemas en el Instituto de Previsión Social. Hoy tenemos problemas de pago con proveedores de la ANDE. Nunca la ANDE tuvo problemas de pago con sus proveedores. Entonces, la pregunta es ¿por qué se da esto? Se da esto por un manejo deshonesto, por un manejo poco competente y por decisiones de política pública. En el caso de la ANDE, a nosotros con un esfuerzo enorme eliminamos las transferencias intergubernamentales, que son transferencias de las empresas públicas al fisco, ¿verdad? Y eso, ¿qué es lo que hacía? Descapitalizaba a las empresas públicas. Eliminamos, yo como ministro de Hacienda, que necesitaba recursos, pero dije, yo no puedo, con el afán de recaudar, descapitalizar a las empresas públicas que tienen un rol que cumplir en la sociedad. Claro. Este gobierno las volvió a meter. Entonces, los problemas de este gobierno son responsabilidad y son causas de este problema. Y la situación que hoy tiene el IPS es responsabilidad de este gobierno. Me asusta la situación que va a estar, pero me asusta más, Augusto, que esto continúe 5 años más. A propósito de sustos, no sé si es susto la situación, pero es angustia la de los constructores, por ejemplo. En un rubro que este gobierno lo enseña como emblemático, después podemos hablar del tema del asfalto, también dentro de ese componente, pero el tema de la deuda con los constructores. Y de vuelta, son dolores, son sufrimientos que este gobierno ha infligido sobre los proveedores privados. ¿Por qué digo esto? Los atrasos que están teniendo hoy, se habla entre 400 y 500 millones de dólares, no es el problema de la pandemia, no es el problema de la mala suerte, el problema de una mala gestión. Es el problema que en octubre, noviembre del 2019, todavía siendo ministro Benigno López, por nota le envía al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Vins, precandidato a presidente, diciéndole, señor ministro, usted está llamando a licitación obras que no tienen financiamiento. Estamos hablando, Augusto, hace 3 años. Hace 3 años nosotros identificamos la raíz del problema. Que este señor, sin ninguna consideración de las empresas y los trabajadores, porque no es un problema, no, él llamó a licitar, le contrató, ellos firmaron un contrato con un Estado que se hacía responsable de una obra y él ya sabía que no tenía los recursos para pagarle. ¿Quién se está beneficiando con esto? Los únicos que están ganando plata por culpa de Mario Abdo son los bancos. Claro. ¿Por qué? Porque son los que le están financiando a todas las empresas, pero esto genera un corte en la cadena de pago que termina afectando a la pyme. Pero no hay que mirar solamente a los empresarios de la construcción, hay que mirar también al sector trabajador. No, ellos no le están pudiendo pagar a sus proveedores a su vez. Sí, imagínate. ¿Verdad? Porque no es solamente el asfalto, sí pagan, porque le pagan a Marito, pero después hay otros insumos, hay salarios, hay trabajadores que tienen que pagarle, camioneros, transportistas, que no están cobrando, entonces corta la cadena de pago. Sí. El Estado paraguayo es el mayor contratante de bienes y servicios en el Paraguay. Y hoy este Estado tiene un nivel de atraso que está por encima del billón de dólares. En todas las encuestas, sea quien fuera que las produzca, hay algunos ítems que aparecen siempre, como por ejemplo empleo, transporte, que merecen soluciones vanguardistas y ancladas en el futuro, ¿verdad? Probablemente saliendo ya de manuales tradicionales incluso. ¿Cuáles son tus miradas al respecto de esos? Yo veo el Paraguay
con una historia que es parcialmente exitosa. Yo creo que los paraguayos hemos hecho algunas cosas bien. Creo que hemos avanzado en la gestión macroeconómica, se ha convertido en un bien público. El guaraní va a cumplir el próximo año 80 años. Es un motivo de orgullo. Más allá de las críticas que tengo, como te digo, nosotros seguimos ganando el partido, pues ya no goleamos y ya no gustamos, ¿verdad? Tenemos que recuperar eso. Ahora tenemos que enfocarnos en aquello que es una barrera para el desarrollo que traiga mayor equidad. Y eso es el capital humano. Y dentro del capital humano los dos elementos centrales son la salud y la educación. Nuestra salud y nuestra educación no están mal diseñadas, quedaron desfasadas en el tiempo. Nuestro sistema de salud es el mismo sistema de salud de hace 60 años, con una población más pequeña, con una expectativa de vida más baja y complejidad de salud pública. Tenemos que adecuar, y Paraguay tiene experiencias de cosas exitosas que se han hecho bien en otros países y errores que se han cometido que nosotros tenemos la oportunidad de evitar. En el ámbito de la educación, ¿verdad? Y esto viene muy a la situación que hoy estamos viviendo, la mejora de la educación no pasa por tener una educación que meta la ideología de género, no pasa por ahí. Nosotros tenemos que asegurarnos que el niño sepa leer y que entienda lo que lea y que sepa de matemática y que sepa de ciencia. Eso necesitamos hacer. Y tenemos que ser conscientes de que a nivel internacional, sean gobiernos y sean organizaciones y organismos multilaterales, tienen intereses y tienen las ganas de meter su agenda en un país que claramente es un país conservador, claramente mantiene a la familia como un núcleo central y entiende a la familia como la unión entre un hombre y una mujer. Y es una gran responsabilidad del Ministerio de Educación saber dialogar con... Totalmente. Con los y finalmente, aceptar la colaboración de cualquier gobierno amigo, pero que colabore en aquello que el Paraguay y los paraguayos quieren. O sea, a mí me tocó trabajar en organismos multilaterales. Yo fui a hacer este trabajo. Y cuando yo fui ministro de Hacienda dije, señores, no, acá si ustedes quieren ir a colaborar con Paraguay, pues todo estos organismos, Paraguay es dueño de estos organismos. Entonces, si quieren colaborar, ustedes tienen que colaborar en la agenda del Paraguay, no venir a traer su agenda. Es un asunto de propiedad. Y ahí también nosotros los paraguayos muchas veces, Augusto, tenemos una actitud complaciente, sumisa. Nosotros tenemos que pararnos firmes, decirles, señores, nosotros queremos que nos ayuden. Paraguay quiere progresar en lo que los paraguayos hemos definido, que son nuestros principios y valores, y no vamos a cambiar eso. Santi, una cuestión que es a propósito de cosas que aparecen, casi la última consulta en las encuestas, y tiene que ver con la cuestión de la seguridad. Mientras transcurre esta entrevista, probablemente se produjeron entre 6 y 8 asaltos en este país. ¿Cómo se enfoca el problema de la seguridad? Esto es un problema complejo y el abordaje es complejo también, ¿verdad? Tenemos que separar, yo creo que en tres áreas. Uno, la seguridad urbana, y ese fue el planteamiento que nosotros nos hicimos de cómo podíamos traer la mejor experiencia y el mayor conocimiento. Y ahí llegó esta experiencia panameña que se convirtió en el grupo Lince. Y tenía una lógica que los Lince tengan cierta formación, cierta movilidad, tengan un resguardo sobre la identidad, ¿verdad? Porque Panamá es una población radiante similar a la paraguaya, y en estas poblaciones pequeñas, cuando existe un delito y acude un oficial en una comisaría y muy probablemente se encuentre con una persona conocida, muy probablemente se encuentre con un pariente. Entonces, resguardar su identidad era fundamental y fue tremendamente exitoso. Este gobierno llega y dice, no, los Lince tienen que mostrar la cara y tienen que tener su nombre. O sea, desconociendo la experiencia, la ciencia, el conocimiento, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que fortalecer. Tenemos que saber también que el problema de la inseguridad urbana es la contracara de la falta de empleo, del aumento de la canasta básica de alimentos. Todo esto que estábamos hablando antes, que es consecuencia de la falta de gestión de este gobierno, obviamente tiene su repercusión también en materia de inseguridad. Después están los delitos transnacionales. Y ahí hay un componente local y hay un componente internacional. Componente local, y yo he sido muy claro. Este gobierno liberó el comercio de cocaína y Paraguay como plataforma de exportación para Europa. Las mayores incautaciones de cocaína no se dieron en Paraguay, se dieron en puertos de Europa. Y eso tiene una consecuencia de decisiones que tomó el gobierno desde el inicio. La eliminación de los controles en el Chaco, la eliminación de los controles en los puertos, el no haber invertido en radares, el no haber invertido
en los escáneres, ¿verdad? Entonces eso claramente hizo de Paraguay un centro logístico con sus repercusiones, ¿verdad? Que pues vimos con el operativo Ultranza, con las enormes ramificaciones que ha tenido. Entonces eso, obviamente, yo tengo la determinación de enfrentarlo de manera decidida y volver a restituir todos los controles al interior. Y después está el esfuerzo a nivel internacional, que es fortalecer con los países limítrofes y con países amigos, Estados Unidos, la Unión Europea, que hoy obviamente se ve afectado por esto. O sea, la Unión Europea debería ser el mayor interesado que Paraguay fortalezca sus controles, de la misma manera que también lo debería hacer Estados Unidos y todos los países que estamos luchando contra este flagelo. ¿Cómo estás viendo este impacto geopolítico tan potente y particularmente en Paraguay, de China versus Taiwán, digamos, de China continental versus Taiwán? La pelea de la pelea de China continental con Taiwán es muy grande. No es solamente Taiwán, en realidad China tiene el desafío de mantener el control de su propio territorio, ¿verdad? Taiwán es una isla enfrente de China, pero al interior de China continental hay regiones que también están buscando su independencia. Entonces, mientras China continental pone una mirada muy fuerte sobre Taiwán para que vuelva al control y dominio chino, ellos tienen el gran desafío de mantener la paz en una economía que ha dejado de crecer como creció y con demandas sociales que son crecientes. Entonces, en ese sistema, yo creo que Paraguay, y yo lo he dicho muy claramente, mantener la relación con la República de Taiwán. Yo tengo un convencimiento, comparto principios, valores con ellos y creo firmemente que Paraguay tiene, primero, mucho que aprender de Taiwán y mucho de ganar en cómo Taiwán, un país pequeño, frente a una nación muy grande y complicada como China, ha sabido posicionarse como un líder a nivel mundial. Es el Paraguay que yo me imagino, porque por muchos años, décadas, todos hemos creído con esa frase de que el Paraguay, que el infortunio se había apoderado del Paraguay, por los problemas de la guerra, por estar en el medio de países grandes y complicados. Y en realidad no hay ninguna razón para pensar que el Paraguay no pueda ser la nación más próspera y más desarrollada, justamente en esta ubicación geográfica. Y podemos aprender de Taiwán, podemos aprender de Corea del Sur y podemos aprender de Israel. Tal cual. ¿Qué aprendiste a propósito de aprender entre el 2017 y ahora? ¿Qué te parece que son gestos de enriquecimiento personal, como Santi Peña, candidato? El paso del tiempo, Augusto, ese pelo blanco que vos lo vestís con tanto orgullo, no es solamente los años, ¿verdad? Es la experiencia, es la madurez, es la capacidad de poder reflexionar. Lo que he crecido en estos 5 años ha sido tremendo. Yo hace 5 años estaba convencido que tenía el conocimiento técnico de poder administrar el Estado, pero claramente no tenía la experiencia política. Entonces lo que he podido crecer en estos 5 años, en el ámbito político, de no solamente poder construir una candidatura, ganar una elección, pero gobernar, ha sido de una manera tremenda. Me siento realmente mucho más confiado, con mucha más ganas, y la verdad que también me ha permitido poder valorar en mayor proporción la gran oportunidad que tenemos los paraguayos para generar un cambio en los próximos años. El hecho de que en el 2017 cantabas y ahora ya no cantás se puede considerar como un gesto de madurez también. Obviamente, ya esos errores son muy infantiles. Bueno, gracias Santi, gracias por la visita. ¿Sí? Muchas gracias, Augusto, un placer volver a compartir contigo en este espacio.